hablar de cómo resolver conflictos y no morir en el intento. ¿Sí? Vamos a estar viendo algunos principios basados en la Biblia, basados en cuestiones también prácticas, que nos van a ayudar a resolver de una manera adecuada los distintos conflictos y desafíos que se presentan no solamente en la vida familiar, sino también en la vida laboral, en la iglesia, etc. ¿Sí? Porque si tenemos que pensar un poco qué es lo que tienen en común, si tendríamos que buscar un denominador común entre la familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, el tráfico, no sé, los deportes, en todos, en cada uno de ellos, está presente el conflicto. Siempre hay conflictos. Y muchas veces los conflictos se generan justamente al buscar problemas tratando de solucionar otro problema, ¿sí? Muchas veces la manera en como nosotros queremos resolver el conflicto que tenemos en casa, en nuestro trabajo, genera más problemas que el problema en sí. Porque estos conflictos muchas veces se generan no tanto en función de lo que hacemos mal, sino en quiénes somos. En nuestro perfil de personalidad laboral, en nuestro perfil de personalidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a reflexionar es que todos venimos a la familia, vamos a nuestro trabajo, vamos a la iglesia, con una caja de herramientas que nos permiten resolver conflictos. Y vamos a hablar un poquito de esta caja de herramientas. Vamos a ir desarrollando este webinar. Va a haber un espacio también al final para preguntas y respuestas y también unos momentos para interactuar. Pero quiero arrancar con esta idea, ¿no? Que nos imaginemos que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una mochila en donde esa mochila contiene herramientas que nos permiten resolver los problemas en la familia, en el trabajo y en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Ahora, ese equipaje emocional que cada uno de nosotros tenemos, por un lado nos permite expresar nuestras emociones. También este tipo de herramientas van condicionando el nivel de funcionamiento familiar. Y sobre todas las cosas, este tipo de herramientas nos permiten resolver con asertividad cada uno de estos conflictos. Ahora bien, estas herramientas, esta mochila de herramientas, no es algo que nosotros fabricamos, no es algo que nosotros tenemos, sino que es una mochila que hemos heredado de nuestros padres. Sin darnos cuenta, cada uno de nosotros nos hemos puesto a lo largo de nuestra vida esa mochila y fueron nuestros padres generalmente los que han añadido esas herramientas y nosotros solemos utilizar esas mismas herramientas que utilizaron nuestros padres para solucionar los problemas interpersonales. Les cuento una anécdota que es una realidad. O sea, cuando sucede una dificultad en mi familia o cuando quizá mis hijas tienen algún problema, ellas suelen decir expresiones como "ay Dios" o "Dios santo", ¿no es cierto?, enojadas, y literalmente esas expresiones, adivinen de quién las sacaron. De mí, tal cual. Es como que ellos han copiado, me han observado, sin darse cuenta, cómo yo reacciono ante determinados conflictos y dificultades, y de alguna manera ellas me copian y han adoptado esa manera de expresar la frustración. ¿Sí? Como dice esta frase, los chicos ven y los chicos hacen, ¿no es cierto? Ellos nos copian a la hora de querer resolver un conflicto. Y es probable que muchas cosas que nos molesten de nuestros hijos a la hora de querer resolver un conflicto,
quizá nos moleste tanto porque es la forma que nosotros utilizamos para resolver situaciones similares. Entonces, la primera pregunta que hoy nos queremos llevar para empezar a reflexionar es cómo nuestros padres expresaban sus emociones, porque eso va a condicionar quizá mi situación actual frente a la manifestación de mis emociones hacia mis hijos. La segunda pregunta que de alguna forma queremos que empecemos a reflexionar es ¿cuál es el modelo de funcionamiento familiar de mis padres? Y por último, ¿cómo mis padres acostumbraban realizar esos problemas? ¿Cómo trataban de resolver esos problemas? Hoy vamos a estar dando respuesta a estas preguntas y me gustaría que ustedes vayan reflexionando en su casa, en la semana, sobre estas tres preguntas, porque de alguna manera podemos empezar a identificar que las herramientas que nosotros tenemos en nuestro equipaje emocional quizá ya son obsoletas, quizá están defectuosas y quizá necesitan realmente hacer un cambio. Aquí traje dos fotos para mostrarles. Es una foto de dos cónyuges que recién están casados. Pero si tendríamos la capacidad de tener unos lentes especiales, podríamos ver que cada uno de nosotros llega al matrimonio con un equipaje emocional que nos va a permitir enfrentar de manera adecuada o inadecuada los distintos problemas que vamos a estar teniendo en la pareja y con nuestros hijos. Por eso es clave que vayamos revisando cómo es esa caja de herramientas. Porque en momentos de crisis, probablemente vamos a tener que resolver las cosas y lo vamos a estar haciendo como lo han hecho nuestros padres. Aún cuando hubiésemos estado en desacuerdo, en muchas veces como ellos reaccionan frente a los problemas que hoy nos toca como adultos enfrentar. Por eso, si tendrías que visibilizar un poco, ¿cómo es esa caja de herramientas que tenés? ¿Cómo es esa caja de herramientas que tienes? Cada uno de nosotros puede empezar a discernir y darse cuenta que algunas requieren un cambio y otras quizá hay que directamente desecharlas. Lo primero que vamos a estar hablando en el día de hoy, que está íntimamente relacionado con los conflictos, es cómo nosotros expresamos las emociones en general. Porque eso va a ayudar a discernir si estamos expresando adecuadamente el enojo y determinadas emociones que se ponen en evidente en un conflicto. Porque si bien somos adultos, puede existir que haya un alto nivel de analfabetismo emocional. Puede ser que tengamos muchas dificultades en expresar todo tipo de emociones. El enojo, el desagrado, la alegría, el miedo. Son emociones normales que no podemos decir que son buenas ni malas, son emociones normales, y que a veces tenemos dificultades en expresarlas con nuestro cónyuge, y esto en cierta forma es lo primero que empieza a generar conflictos en el hogar. Tener dificultades para expresar nuestras emociones es un síntoma de que muchas veces tenemos herramientas equivocadas. Es importante empezar, como dijimos, a renovar estas herramientas que teníamos en nuestra mochila emocional para justamente tener una nueva forma de expresarnos, porque de esa forma nuestros hijos van a empezar a expresar mejor sus emociones. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes reaccionan ante un conflicto? Me gustaría escucharlos. Yo puse acá 3 ejemplos, pero me gustaría escucharlos a ustedes
que se animen a compartir, a levantar la voz ahí en el micrófono. ¿Cómo, con qué ejemplo te identificas? ¿Sos una persona tipo petardo de mecha corta que ante cualquier cosa explotás? ¿Sos una persona tipo bomba atómica que venís guardando, 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 justamente porque no podés expresar lo que te enfada y de golpe y porrazo explotás y se genera, digamos, mucho daño? ¿O sos una persona que capaz tendés a negar que hay conflictos, lo vas negando, y la consecuencia justamente de esa negación es que ese enojo se congela y se empieza a generar una raíz de amargura que puede generar enfermedades y distintos problemas? Con qué ícono te identificas? Quería escucharlos. ¿Quién se anima? Te escuchamos, Pues Alejandra. bueno, as- no, no sé quién va a hablar. Alejandra, te escuchamos. Ok, bueno, pues para ser sincera, yo soy el cohete número uno. De verdad, o sea, ese ha sido mi conflicto toda la vida, por ser transparente, por decir las cosas que son y como son. Ese ha sido mi problema siempre. Pero siempre soy necia porque yo digo, es mi esencia y soy clara y así es. Y eso me ha traído conflictos, ¿eh? Definitivamente, por ser transparente incluso. Y Bien, no gracias. cambia. Así. Gracias, Alejandra, por Nada. compartir. Bien. Bien, vos entonces te identificas con estos cohetes de mecha corta. Sí. Sí. Hay algunos de nosotros nos podemos identificar con los tres, y está bien también, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Ahí. Abril, te escucho. Yo, a ver, o sea, tengo como que todas esas, tengo las tres juntas en diferentes circunstancias, es como que voy reaccionando. Y la verdad, yo pues, viví en una familia muy disfuncional, entonces me cuesta trabajo como dejarle las cosas a Dios y entonces, como que digo, ¡ay! Ya estoy gritando, no, no grites. Entonces, sí, como que a veces se hace una combinación. Tal cual. Sí, puede pasar esto, de que en determinadas circunstancias tenemos mecha corta, en otras circunstancias, o en otros contextos, capaz en el trabajo nos manejamos de una manera y en casa nos manejamos de otra, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Gracias por compartir. Bien, entonces a veces lo que suele pasar es que cuando tenemos mecha corta nos tildan como que tenemos mal carácter, ¿no? Como diciendo, ante cualquier problema ya te saltó la ficha, ¿no? Como decimos a veces. Cuando nos comportamos un poco como si fuésemos así una bomba atómica, que guardamos, 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 y de golpe por eso explotamos. Lo que suele pasar a veces en este tipo de personas es que terminan como apuñalando el vínculo, ¿no? Porque quizá han callado durante años y en el momento de que manifiestan su desagrado lo hacen de una manera tan desagradable que terminan apuñalando el vínculo, ¿sí? Y lo que suele pasar muchas veces es que cuando no manifestamos nuestras emociones de manera adecuada, el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿sí? Terminamos enfermando. Dice que justamente la depresión es como ira congelada, ¿no? Una frase popular, ¿no? Porque de alguna manera empiezan a aparecer enfermedades producto de no poder hablar y poner en palabras cómo nos sentimos, ¿sí? ¿Qué cosas te enojan? Si tendrías que pensar así, ahora hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué cosas realmente te enojan? Por ejemplo, a mí me enoja la injusticia, ¿sí? Cuando hay algo que realmente me pone mal o que perjudican a mi familia, eso realmente me enoja. No sé a ustedes, ¿qué te enojan? Me gustaría escucharlos. Pues sí es lo primordial, injusticia en general. La injusticia, bien. Ujú. ¿Qué más? Social,
moral, de la que sea, injusticia en general. Así es. Bien. No sé si, a ver, yo no los veo a todos, pero veo ahí que está Quique, que está... Hola Adolfo, ¿cómo andás? Bien. Pues Luis, ¿Sí me el escuchas? abuso, el ver que alguien abuse de otra persona es algo de lo que me molesta muchísimo. bien, gracias por compartir. El abuso es algo que realmente te enoja, ¿sí? ¿Alguien más puede identificar Sí, algo que te saca, digamos, que te enoja demasiado? sí, yo. Sí, Adolfo. Hola. Sí, a mí lo que más me enoja es la violencia. La violencia. Hay mucha violencia por todos lados aquí en Micomá, mucho. Entonces aquí yo vivo en una zona donde pasan muchas cosas violentas y vive mucha gente con violencia. Entonces es algo que estoy hasta viendo en cosas de la palabra de Dios, y las promesas de Dios son muy buenas, y he tenido experiencias con otros cristianos que Dios nos ha protegido de manera milagrosa. Nos han asaltado con pistola, pero en una ocasión sí hubo la intervención de ángeles. Es lo que pensamos, porque no nos hicieron nada. Y son cosas así muy impresionantes. Claro. Sí, bonito ver cómo Dios actúa, ¿verdad? Pero son experiencias que no me gustaría volver a vivir. Tal cual, sin duda. Sí, Sin duda. y eso me enoja, eso me frustra. Escucho mucha violencia con los amigos, con conocidos, Claro. parientes, y sí, eso es lo que más me enoja. Gracias. La verdad que sí, la injusticia, la violencia, la mentira, muchas de las cosas que mencionaron a todos nos enojan. Y acá hay que dejar algo bien claro, que el enojo es una emoción normal, que tenemos que aprender a controlar, ¿sí? No está mal estar enojado. De hecho, en la palabra de Dios, en Efesios 4:26, dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo le dure hasta la puesta del sol, ¿sí? En otra versión dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, el enojo es una emoción normal, natural, forma parte de nuestra naturaleza, pero nuestro mayor desafío es aprender a controlarlo. Nuestro mayor desafío es tratar de evitar que esa emoción nos termine controlando y nos lleve a hacer cosas que realmente después nos arrepentimos, ¿sí? Tenemos que aprender a gestionar las emociones. Y acá esto es súper importante. Si las herramientas que yo tengo en mi mochila no me permiten gestionar adecuadamente las emociones, probablemente necesite renovarlas. Tengo que aprender a cambiar mis herramientas emocionales, y hoy vamos a estar viendo algunas ideas como para hacer eso. ¿Qué hago con el enojo? Bueno, la mejor manera de gestionar el enojo es gastándolo. ¿Cómo podemos gastando? ¿Sí? Demostrándolo de manera adecuada, ¿sí? Me gusta esta frase que dice: explica tu enojo en lugar de demostrarlo. Así abrirás la puerta a una solución y no a una discusión, ¿sí? Entonces vamos a ver 4 pasos para ver cómo gestionamos el enojo. Lo primero, algunas técnicas para gastar el enojo, porque es una emoción que tenemos que tratar de que siempre esté en niveles reducidos, ¿sí? De hecho, la Biblia nos exhorta a que el enojo no debe acumularse de un día para otro, ¿sí? Hay que explicarlo, el enojo, en el lugar adecuado, de la forma correcta, y siempre poniendo el límite al maltrato. Vamos a meternos de lleno en estos 4 consejos que nos van a ayudar a resolver conflictos. Lo primero es gastar ese nivel de enojo que muchas veces se empieza a subir de manera desmedida, ¿sí? Y la forma más práctica de empezar a exteriorizar nuestras emociones es hablándolo o escribiéndolo.
¿sí? Es muy terapéutico empezar a escribir aquellas cosas que nos angustian, que nos enojan. Poder escribir una carta a la persona que nos ofendió y de alguna manera descargamos nuestro enojo, nuestra bronca en el papel y no en la persona, ¿sí? Porque si nosotros lo hacemos en la persona, probablemente lo estaremos haciendo de manera desmedida y en forma equivocada. Entonces, gastar el enojo para que podamos tener la mente más clara y pensar en posibles soluciones es el primer tip que vamos a estar hablando hoy. Por otro lado, necesitamos rodearnos de gente nutritiva que nos escuche, que nos acompañe, que podamos deshogarnos, puede ser nuestro cónyuge, nuestros amigos, de alguna forma hablar, poner en palabras nuestro enojo, nos ayuda a disminuir el nivel de angustia. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿soy una persona asertiva para que las personas puedan confiar en mí y poder ayudarlos a que ellos dejen el enojo? ¿O yo también necesito personas de ese tipo? Personas que me ayuden a poder expresar mis conflictos, mis emociones, sentirme escuchado, sentirme aceptado, sentirme no juzgado. Y esto es súper importante, ¿no? Porque a veces cuando uno expresa el enojo, del otro lado encuentra el dedo acusador, que no tenemos que estar pensando esto, que está mal que un cristiano piense estas cosas, y en realidad lo que nosotros necesitamos es vaciar nuestro corazón del dolor que en ese momento nos está ahogando. Por otro lado, podemos complementar esta acción con haciendo ejercicio o tener algunas actividades que podemos llamarlas como válvulas de escape, ¿no? Actividades que nos ayuden a distraernos, que nos ayuden a liberar energía, que nos ayuden un poco a canalizar la bronca y el enojo de una manera adecuada, sublimándolo de una forma correcta, ¿sí? Y por otro lado, cuando estamos enojados, es importante, antes de tomar decisiones, pedir consejo sabio, pedir consejo a personas que pueden ser nuestros mentores, nuestros líderes espirituales, porque si hay algo que es engañoso, es el corazón. Y si el corazón está lleno de enojo, es muy probable que no tengamos una perspectiva clara para tomar adecuadas y sabias decisiones. Entonces, gastar el enojo es una forma de empezar a modular, a bajarle un poco el volumen a esta emoción que nos empieza a querer controlar cuando vivimos una injusticia, una mentira o una traición. Por otro lado, esto de explicar nuestro enojo en el lugar adecuado, ¿sí? A veces ocurre esta realidad, ¿no? En la oficina somos la bella y en casa somos la bestia, ¿no es cierto? Esto de que en casa no tenemos ningún filtro. Ahí gritamos, nos enojamos, somos como muy desagradables al momento de expresar nuestro enojo. Y en la oficina prácticamente no decimos nada, solemos tragar todo lo que nos pone mal. Entonces, suele pasar que descargamos en el hogar el enojo que deberíamos descargarlo en la oficina de manera adecuada, ¿sí? Aprender a separar y no llevar los problemas laborales a nuestro hogar es también un desafío que tenemos que aprender. Y el tercer punto tiene que ver con esta capacidad de ser asertivos, esto de explicar nuestro enojo de manera correcta. Y para eso hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es esto de tratar primero de comprender al otro para luego ser comprendido. Esto de poder establecer en medio del conflicto un vínculo empático para poder tratar de comprender por qué la persona está actuando de la forma en que está actuando. Quizá esa actitud nos permite empezar a buscar las soluciones de otra manera. Pero quiero que de alguna forma podamos definir qué significa ser asertivo, que es uno de los desafíos más importantes al momento de querer resolver un conflicto. La asertividad es una forma de comunicación que consiste en defender nuestros derechos
en expresar nuestras opiniones y en realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en ser agresivos o ser pasivos, respetando a los demás, pero por sobre todo respetando nuestras propias necesidades. Y esto es algo clave, porque muchas veces existen personas que para evitar un conflicto terminan diciendo que sí a un montón de cosas que terminan perjudicándolo. Entonces eso genera más enojo y es un círculo vicioso. Entonces, nosotros al momento de expresar un conflicto tenemos que tener bien claro que hay necesidades, que hay injusticias, no hay que minimizarlas, pero sí tenemos que aprender a expresarlas de una manera asertiva. Vamos a ver un video de un autor, un psicólogo, se llama Bernardo Estamateas. Él nos va a dar 10 frases asertivas que saca de un libro, que después se los voy a recomendar, que se llama No me maltrates. Son frases que nos permiten, de alguna forma, empezar a tratar un conflicto de una manera adecuada. Hola, hoy quiero compartirles 10 frases que podemos utilizar para dar respuesta cuando nos agreden, nos insultan, nos critican. No hay una respuesta mejor que la otra. Lo importante es no responder agresivamente ni pasivamente. Aquí tengo las 10 frases, se las voy a ir compartiendo de a una. La primera, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo, fíjate que lo hiciste mal, o lo podrías haber hecho así, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. De esta manera evitamos entrar en la escalada de argumentos. Segundo, es tu decisión. Mirá que te voy a abandonar, mirá que yo voy a hacer esto, si vos no haces lo que yo te pido, es tu decisión. Tercero, déjamelo pensar, lo hablamos después, o lo hablamos mañana. Cuando alguien está muy enojado, está terco, déjamelo pensar, lo hablamos mañana. Cuarto, podría ser, pero yo lo veo distinto. Cuando alguien insiste en su posición, le podemos decir, podría ser, pero yo lo pienso o lo veo distinto. No tratamos de cambiar su argumento. Sencillamente le damos un margen de posibilidad desde su punto de vista, pero afirmamos que nosotros lo vemos distinto. Tus amenazas ya no funcionan. Te voy a dejar, no te va a querer nadie, te va a ir mal en la vida. Repetir disco rayado. Tus amenazas ya no funcionan. Recordemos que mucha gente agresiva es gente insegura y busca activar el temor. Tus amenazas ya no funcionan. Sexto, lamento que pienses eso. Mirá, porque vos dijiste, lamento que estés enojado o lamento que pienses eso. Es decir, ponemos siempre el foco en que el otro tiene derecho de sentir y de pensar lo que quiera y que nosotros no vamos a tratar de cambiarlos ni dejar que su opinión nos cambie a nosotros. 7. No es negociable. Gracias. Especialmente con la gente que tiene gran capacidad argumentativa y te da vueltas y te enrosca y te dice por qué esto, aquello y lo otro. No es negociable. Gracias. Pero decime por qué. No es negociable. Muchas gracias. Disco rayado y nos mantenemos firmes ahí. 8. Déjamelo pensar. Mira, tenés que decidirlo ya, ¿eh? No te pierdas esta oportunidad. Déjamelo pensar. Déjamelo pensar. 9. ¿Vos qué proponés? Especialmente con alguien quejoso. ¿Y vos qué propondrías? Le permite al otro hacer un poco de catarsis y salir de la queja a proponer alguna solución. Interesante. Es interesante lo que decís. Hay personas que les gusta discutir y tiran pataditas, ironías para enganchar y armar la pelea. Qué interesante. Y no dar nuestra opinión. Bueno, algunas frases asertivas que podemos ir practicando, utilizando. Lo importante, recordemos que la gente agresiva, que descalifica, que se burla, la gente insegura, que busca armar la dinámica de la pelea. Lo importante es tener una conducta asertiva, ni agresiva, ni pasiva, sino firme y que podamos seguir adelante sin engancharnos en lo que otras personas quieren, mediante la agresión,
ejercer malestar en nosotros. Espero que les sirva. Hola. Bien. Ahí escuchábamos al doctor Estamateas que nos daba 10 frases asertivas que están sacadas de un libro que se llama No me maltrates. Muy recomendable ese libro, especialmente si tenemos dificultades en la puesta de límites, ¿sí? Es un libro que realmente de fácil lectura y muy, pero muy práctico, ¿sí? Muchos vi que estaban anotando las frases y puede ser que te sirvan todas. De hecho, te recomendamos que las pegues en un lugar que las puedas leer bien, en el refrigerador, no sé, en una pizarra, y porque hay que practicarlas. Hay que practicar esta capacidad de poner límites, hay que practicar esta necesidad de desarrollar la asertividad. De eso se trata, de poner nuevas herramientas. Si vos ves que en tu equipaje emocional no existe la asertividad, bueno, hay que empezar a adquirir el hábito de contestar de esta manera. Es importante esto. Cuando hay un conflicto, se nos invita a una pulseada psicológica que muchas veces no tiene ningún sentido. Tenemos que aprender a frenar ese impulso de querer ganar esa pulseada para ir a buscar soluciones concretas. También tenemos que, como parte de desarrollar esta asertividad, cuidar nuestro lenguaje, porque hay vida y muerte en nuestra lengua, ¿no? Hay capacidad de dar vida y capacidad de matar. Por eso es importante que cuidemos nuestro lenguaje a la hora de manifestar las cosas que nos desagradan, ¿sí? Yo pongo aquí un ejemplo. No es lo mismo decir a tu cónyuge, me encanta cuando hacemos las tareas de la casa juntos, que empezar a decir nunca me ayudás, no haces nada, te tengo que pedir 100 veces las cosas, ¿sí? Evidentemente, la primera invitación ayuda a reforzar el vínculo, y la última forma de manifestar esa necesidad lo que hace es lastimar el vínculo, ¿sí? Entonces, empezar a cuidar la forma en cómo nosotros manifestamos aquellas cosas que no nos gustan de nuestra pareja. Este es el libro que yo les había recomendado, No me maltrates, ¿sí? Es un libro que tiene más de 20 técnicas asertivas para resolver los conflictos. Se los recomiendo. Y es importante, ¿y por qué traigo este libro? Porque es muy importante que aprendamos a darnos cuenta cuando un conflicto se está transformando en un maltrato hacia nosotros, ¿sí? Porque el maltrato no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista, ¿sí? Tenemos que aprender a reconocer ese perfil de las personas maltratadoras. Como decía el psicólogo, el maltratador es una persona insegura, con baja autoestima, que justamente pelea porque tiene dificultades en la comunicación. Hay una alta dependencia emocional justamente porque tienen terror a ser abandonados, necesitan controlar, suelen ser impulsivos, tienen una muy baja tolerancia a la frustración, y es casi imposible entablar una negociación en un conflicto porque directamente no tienen empatía. Tienden a manipular, son seductores. Es probable que para algunas personas sean personas extraordinarias, pero dentro de la casa son violentos, son personas que no son para nada consideradas, suelen mentir de una manera descarada. O sea, personalmente algunas personas le empiezan como a descalificar de una forma permanente, y siempre bajo todo punto de vista quieren ganar. Entonces, con una persona maltratadora probablemente no vas a tener problemas, salvo que le empieces a poner un límite. El límite lo ven como una amenaza. Y justamente tenemos que visualizar si la persona con la que tenemos un conflicto tiene ese perfil,
Y fundamentalmente, la capacidad de resolver un conflicto lo da nuestro nivel de introspección. Porque si la persona con las cuales estamos discutiendo no tiene un nivel de introspección, o sea, de poder mirar para adentro y ver realmente que quizá puede llegar a ser él el que está equivocado, bueno, estamos ahí ante una bandera roja que tenemos que prestarle atención porque es un conflicto sumamente difícil de solucionar y que se necesitan técnicas adecuadas porque evidentemente hay un perfil de personalidad que va a condicionar que podamos llegar a buen puerto al momento de encontrar la solución a este problema. ¿Mm? Como decían en el video, hay personas que disfrutan pelear, ¿sí? Que de alguna manera eso les da dopamina, ¿sí? Les da placer. Por ejemplo, a nosotros, a cualquiera de los que estamos acá, un conflicto nos angustia, nos estresa, nos quita la energía. Bueno, a este tipo de personas, al contrario, los energiza. Son personas que generalmente van a tratar de llamar siempre nuestra atención, y si no es por la positiva, lo van a hacer por la negativa. Van a generar problemas. Entonces, hay que prestar atención. Esta persona que está discutiendo conmigo, ¿realmente quiere solucionar el problema o quiere pelear? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que empezar a hacer. Y es clave que aprendamos a ponerle límites. Que aprendamos a decir sí cuando nuestros valores y creencias nos dicen que sí, y no cuando realmente consideramos que eso es un atentado a nuestras necesidades. Es importante que en momentos de cansancio, en momentos donde nuestro nivel de enojo es demasiado, tomar distancia, si es necesario irse de ese lugar, posponer el encuentro, y no tomar decisiones ni querer resolver el conflicto cuando nuestro nivel de enojo está al máximo. Quiero citar un texto de Timoteo que explica un poco a este perfil del maltratador, a este perfil de personalidad que estuvimos escribiendo hace un momento. Y queda bien claro que la forma a veces de evitar conflictos con este tipo de personas es huyendo, es directamente no relacionándose. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, ¿sí? Fíjense que también Jesús en Mateo dice, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astuto como serpientes e inocentes como las palomas. O sea, es importante que nosotros empecemos a renovar nuestra mentalidad, porque un error muy común es pensar que toda la gente es buena, que toda la gente va a resolver el conflicto de la forma que lo haríamos nosotros, que todas las personas de alguna forma van a proceder de una manera adecuada. Entonces, empezar a tener una perspectiva de que nos podemos encontrar con personas de esta naturaleza, nos puede ayudar a estar preparados para usar las herramientas correctas al momento de cuidarnos y proteger a nuestros seres queridos. ¿Mm?
Recién citábamos un texto bíblico, citábamos una cita del Evangelio, pero quiero citar una frase muy conocida de Robert Hir, doctor en psicología e investigador. Se ha especializado en investigar todo el ámbito de la psicopatía. Dice, si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. ¿Sí? Aquí vemos realmente que no existe la capacidad de negociar y de buscar una solución cuando la persona tiene cero introspección, cero empatía y tiene rasgos de personalidad narcisista o psicopática. Entonces, al momento de encontrar una solución, al momento de resolver un conflicto, tenemos que tratar de observar a las personas y ver si existe algo de introspección, si esa persona tiene algo de culpa, si puede asumir su error, si son personas que tienden a mentir, que no tienen para nada empatía, que nunca piden perdón cuando se equivocan, que sean personas que se creen con derecho por el simplemente de que es tu cónyuge o tu padre, que tienen esta necesidad de control y de poder, que son adictos a la aprobación y a la admiración de las personas, que tienen como una doble cara, ¿no? Quizá con determinadas personas son de una manera y con otras personas son de otra. Evidentemente estamos con una persona con rasgos complejos, que en ese caso muchas veces tenemos que evitar, tenemos que establecer lo que muchas veces los especialistas llaman como el contacto cero o el contacto uno, ¿no? Poder tener una relación de tipo protocolar, poder utilizar como la técnica de la piedra gris, que es justamente no darle suplemento, tanto positivo como negativo. Esto de querer, de alguna forma, hacer justicia por nosotros mismos, lo único que va a generar muchas veces es tener problemas. Entonces, hay que identificar cuántas cosas que nos afligen, que son conflictos, realmente pueden llegar a ser negociables o directamente no son negociables. O sea, no nos tenemos que olvidar que hubo cosas que a Jesús los enojó. Jesús tuvo una actitud con determinados fariseos de una manera, y Jesús tuvo otra actitud totalmente con otro fariseo como Nicodemo. ¿Y qué es lo que hubo ahí? Un corazón totalmente distinto. Por eso, al momento de resolver un conflicto, tenemos que ser astutos para poder ver más allá del conflicto y identificar esto que habíamos dicho al principio. Quizá la raíz de este problema no tiene tanto que ver con lo que esa persona está haciendo, sino con cómo esa persona es. Y eso es algo que no lo vamos a poder modificar. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien, bien. Otra cosa que puede generar muchos conflictos es el modelo de funcionamiento familiar. Y esto es muy importante para que la pareja lo empiece a reflexionar, que existen distintos tipos de familias. Están las familias centrípetas y las familias centrífugas. ¿Sí? Entender tu modelo de funcionamiento familiar puede ayudarte a generar estrategias para evitar conflictos con la familia extendida. ¿Sí? Por ejemplo, en las familias centrípetas, ¿sí? Son familias que tienden a estar todos juntos, que viven todos cerca, son familias donde están todos pegoteados, padres, hijos, primos, se van todos juntos de vacaciones, se ven todos los fines de semana, y hay poco espacio para la intimidad conyugal, ¿no? A veces los mismos cónyuges parecen que son hermanos, ¿no es cierto? Porque están todo el tiempo con gente, todo el tiempo con amigos, todo el tiempo con familia. No hay un cerebro de pareja, ¿sí? Son los suegros o los padres quizás los que tienen la autoridad en el matrimonio, y esa autoridad se reparte de una manera muy verticalista hacia el resto de los hijos. Y estas tradiciones familiares son como una religión, ¿no? Esto de que todos los domingos tienen que venir a mi casa,
son como modelos de familia que en un extremo podríamos pensar que están vinculados a un apego ansioso, ¿sí? Por otro lado, están las familias centrífugas, ¿sí? Donde quizá en un extremo ya nos vamos a un apego evitativo, pero obviamente buscando un equilibrio, son personas que necesitan su espacio personal, que viven cerca o no, pero se ven cada tanto, que no consideran, por ejemplo, una amenaza que el hijo se vaya del país, tienden a organizar vacaciones solos, hay como un respeto a la diversidad, hay mucho espacio de intimidad conyugal, ¿sí? Las decisiones de la pareja son de la pareja, si bien se escucha a los padres y a los suegros, en realidad quienes toman las decisiones son de la pareja, ¿sí? Y vemos que hay como dos modelos totalmente distintos que se contraponen, ¿sí? Entonces, el conflicto justamente aparece cuando, por ejemplo, una persona que viene de una familia centrípeta se junta con una familia que viene de una familia centrífuga. Y ahí es donde quizá no se pueden poner de acuerdo los cónyuges a la hora de tomar decisiones, dejando que los de afuera empiecen a intervenir y eso empieza a generar muchos conflictos en la pareja, ¿sí? Entonces, algo muy importante para que los conflictos de la familia extendida no empiecen a invadir la pareja es esto de que antes que madre y padre somos cónyuges. No tenemos que monopolizar nuestro rol en el rol de padre, en el rol de madre, sino que todos necesitamos nuestro espacio personal, entender de que antes que papá tenemos necesidades en el matrimonio, y lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es estar bien con nuestros esposos, con nuestras esposas, ¿sí? Algo súper importante también que es clave al momento del noviazgo, identificar si estos problemas se dan, porque probablemente si no se toman buenas decisiones durante el noviazgo, estos conflictos en el matrimonio aumentan de manera exponencial. Entonces, si empiezan a haber banderas rojas durante el noviazgo, situaciones de violencia, maltrato, esta imposibilidad de respetar las decisiones que se toman en la pareja, bueno, hay que entender que en el matrimonio estas cosas van a aumentar. Entonces, es muy importante esto de ponerse de acuerdo en la pareja, que la pareja sea quien toma autoridad al momento de usar el dinero, las vacaciones, cuándo y dónde se visitan a los padres, que sea la pareja el que de alguna forma defina qué método va a utilizar para la crianza de los hijos. En fin, es muy importante en esto que haya mucha comunicación en la pareja y no dejar que los distintos modelos de funcionamiento familiar interfieran en el modelo que tenemos que empezar a construir con nuestro cónyuge. Y ya para ir terminando, vamos a estar dando algunos consejos bíblicos para resolver conflictos, ¿sí? Y vamos a dar algunos consejos y habilitamos un espacio de preguntas y respuestas. ¿Y por qué decimos consejos bíblicos? Porque la Biblia está llena de consejos vinculados a las relaciones, vinculados a los problemas, a los conflictos. Y el primero que quiero traer tiene que ver con el amor a los enemigos, ¿sí? En Mateo 5 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un conflicto, un problema, lo primero que tenemos que hacer es orar, es pedirle a Dios que nos dé la capacidad de amar a estas personas que nos están haciendo la vida difícil, porque solamente con la ayuda de Dios podemos transformar nuestra bronca en compasión. Y eso, ojo, que no significa minimizar el daño que nos hizo, dejar que nos maltraten, pero fundamentalmente orar para que Dios vaya moldeando nuestro corazón y nuestra forma de pensar a las personas. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad
gentileza y paciencia. Y por otro lado, en Efesios dice, pónganse la armadura de Dios, ¿no? Es como que aquí necesitamos tomar acción para reconocer en nosotros estas cosas que necesitan ser quitadas, para vestirnos de lo que realmente a Dios le agrada. Necesitamos para esto vivir en comunión con el Espíritu y pedir su ayuda para que Él empiece a cambiar la amargura, el enojo, la ira en compasión, bondad, humildad y paciencia. Otro consejo bíblico a la hora de resolver conflictos es el tema del perdón. En Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Perdonar, y les invitamos a que visiten el aula virtual de Monte Alto, donde hay un webinar exclusivo sobre el perdón. Perdonar no implica la reconciliación, pero poder perdonar a las personas nos da una perspectiva más clara y nos da la libertad para poder encontrar la dirección de Dios, ¿sí? Parafraseando a este autor, dice que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú, ¿sí? Lewis Smith es un teólogo que de alguna forma nos hace entender que perdonar a nuestro enemigo es un acto de amor hacia nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra capacidad de perdonar a quien nos hizo daño, ese enojo lo podemos empezar a bajar y lo estamos modulando de una manera adecuada. Otro consejo en Mateo 18 habla de, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y acá esto es súper claro para, sobre todas las cosas, evitar que se dañe el cuerpo de Cristo, se dañe la familia. Esto de que si yo tengo un problema con alguien, lo voy a corregir en privado. No dar lugar al chisme, no dar lugar a la murmuración. Y quizá, si esa persona nos ofendió, bueno, tomar nosotros la iniciativa para tratar de, dentro de lo que esté a nuestro alcance, poder estar en paz con todos. A veces el conflicto es tan grande que necesitamos que un líder espiritual, o el pastor, o algún referente, sea como un intermediario entre las personas. En Santiago 1 dice que cada uno sea pronto para oír, tarde para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Proverbios 12 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Y esto es importante al momento de tratar de buscar la solución a un conflicto, tener una actitud correcta, no apresurarnos en querer hablar, escuchar a las personas. Necesitamos también generar un espacio para que la gente se desahogue, pueda decir aquello que le molesta de nosotros. Seamos tardos para hablar, tardos para enojarse. Y sobre todas las cosas tenemos que cuidar el lenguaje que nosotros utilizamos. En Efesios 4 insiste en que no dejar que el enojo nos controle y no permita que el sol se ponga a nuestro enojo. Es súper importante, y esto tiene que ser un compromiso de la pareja, que nunca, nunca, nunca nos vamos a ir a dormir enojados. Puede ser que el conflicto no se solucione, pero nuestro amor siempre tiene que ser más grande que el conflicto. Entonces, el conflicto no se solucionó, pero antes de irme a dormir, yo voy a expresar mi amor, mi compromiso, y si es necesario voy a pedir perdón y voy a reconciliarme.
Esto es como un compromiso que pueden tomar como familia. Nunca el enojo tiene que pasarse para el otro día. ¿Mm? Y hay muchísimos más textos. Hay muchísimos más textos. Este PowerPoint se los voy a dejar para que puedan verlo, para que puedan seguir meditándolo. Hay un montón de versículos bíblicos que quiero darte este ejercicio. Que empieces a hacer un estudio bíblico sobre cada uno de estos versículos que dejo acá y que empieces a marcar con un fibrón aquellas palabras que te llamen la atención. Porque puede pasarte que si empezás a marcar determinadas palabras, podés observar ciertos patrones. Y es probable que aquellas cosas que te hayan llamado la atención son las cosas que Dios tiene que hacer en vos. Son las cosas que Dios tiene que trabajar en tu corazón. Es necesario, es indispensable que para resolver un conflicto adecuadamente podamos estar en comunión con Dios. Porque Él es más grande que nuestros problemas y Él nos puede dar la sabiduría necesaria para saber cómo afrontar este conflicto con su amor, con su sabiduría y con sus métodos que el Espíritu Santo puede iluminarnos en el momento del conflicto. Por eso es clave que tomes nota de estos versículos. Los vamos a decir brevemente para que copies las citas. 1 Corintios 13, Mateo 5, 1 de Pedro 3, Efesios 4, Proverbios 15. Y así hay muchos más. Hágase el ejercicio de escribir, de anotar, de subrayar y ores para que Dios te ayude a que esas palabras cobren vida en el conflicto que estás atravesando. ¿Mm? Como les había dicho en un principio, y aquí dejamos la presentación, separados de Jesús nada podemos hacer. Y quizá el mayor problema es que estamos lejos de Dios. Tenemos que pedirle a Jesús que Él sea el que tenga la última palabra, que nos dé la capacidad de resolver el conflicto conforme a su voluntad, tratando dentro de nuestras posibilidades de estar en paz con todos. Me gustaría que terminemos este webinar orando, dándole gracias a Dios por esta posibilidad que nos ha dado de reunirnos, pero también reconociendo que necesitamos su ayuda. Si en este webinar pudiste identificar que hay algunas cosas en vos que necesitan ser cambiadas, bueno, animate a pedirle a Dios que Él puede hacer el milagro de transformar nuestro corazón, nuestra mente a imagen de su Hijo, Jesús. Y quizás si estás viendo este webinar y ni siquiera sabes quién es Jesús, te queremos invitar a que te animes a conocerlo, que te animes a confiar en su amor. Porque quizá el mayor conflicto que puedes estar en tu vida, atravesar, tiene que ver con eso, con vivir una vida lejos de Él. Cuando estamos lejos de Él, nuestro pecado no solamente nos condena, sino que nos hace vivir una vida infeliz, una vida llena de conflictos y dificultades. Por eso vamos a orar. Jesús, hoy queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte por cada uno de nuestros conflictos. Reconocemos que a veces los conflictos que tenemos son productos de nuestras faltas o por las faltas de otras personas. Y queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría, que nos des humildad para reconocer que necesitamos de vos. Necesitamos aprender, necesitamos que vos nos ayudes a llenar nuevamente nuestra mochila
de herramientas santas que nos permitan resolver los conflictos en casa, en el trabajo, con los amigos, como si vos mismo lo harías. En tus manos nos ponemos, Señor, sabiendo que vos seguís trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, haciendo tu buena obra, moldeándonos a imagen de tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.